Acabamos de recibir este mensaje, dice, quería compartir con ustedes cómo estamos desarrollando las clases en el frío por falta de aulas. Desde Abaica a Zapá hay una construcción abandonada y quedó ahí nomás. Y miren cómo están los chicos, justamente lo que veníamos mencionando, ¿verdad? Estamos en temporada de frío y en este caso están dando las clases afuera. O sea, tantos cuadros gripales que hay, compañeros, que nos preocupamos. Y claro que nos asusta eso. Pero imagínense en qué condiciones están los chicos. Acá en Central, en Mariano Roca Alonso, no hay techo. En Limpio no hay techo. Los alumnos están a la intemperie. Miguel Marecos, del Sindicato Nacional de Directores. ¿Cómo estás? Buenas noches. Queremos saber, ¿se van a adelantar las vacaciones? ¿No se le están cuidando a los chicos? Parece, Miguel, ¿cómo debería ser? Así es. Muy buenas noches para la amable audiencia de ese canal tan prestigioso. Nosotros estamos presentando mañana en forma oficial un pedido al señor Ministro de Educación y Ciencias sobre adelantar las vacaciones de invierno. En principio estaban previstas del 11 al 22 de julio, pero algunos indicadores que tenemos que con pruebas científicas, como solemos decir, como hospitales saturados, el aumento de casos respiratorios en esos hospitales en términos de consulta, internación, no tienen abrigo los niños, no tienen abrigo para ir a las escuelas, especialmente acá en Villa Ule, San Gerardo, Villa Colorada, Cateura, Bañado Norte, Bañado Sur y en varios lugares del interior. También las aulas no están en condiciones, tienen ventanales rotos, las puertas no son seguras, entra el frío y hay un contagio también alarmante en las instituciones, coste que hacemos todo el esfuerzo para que los niños usen el tapabocas. A veces papá y mamá no le dejan en casa. Y esos son los factores condicionantes que hacen que nosotros presentemos mañana en forma oficial como gremio de directores el pedido al señor Ministro de Educación. Seguramente él va a consultar con la gente de Hacienda, del Ministerio de Salud, y a partir de ahí se tomarán las medidas pertinentes. ¿Por qué decís, Miguel, que hay clases que no son seguras? ¿Cómo se entiende eso? Nosotros, parece simpático, ¿verdad? Nosotros tuvimos 2 años de pandemia en la cual no tenían el mínimo concepto de lo que es previsibilidad y nos recortaron el monto en concepto de la gratuidad de la educación a los miles de directores de escuelas y colegios. Ni un vidrio podemos reparar. Entonces muchas aulas no tienen ventanales, balancines antiguos, pero no tienen vidrio. Entra una corriente de aire fría. Otros tienen problemas en las puertas. Entonces, eso hace, ¿verdad?, de que el ambiente interno del aula no sea el más adecuado. Esa es una de las cosas. Ahora estoy llegando yo al departamento de San Pedro, donde hicimos capacitación. Estuvimos por la zona de General Aquino, Guayeví, Santaní, en el transcurso del día y hemos notado. Entonces, y aparte hemos conversado con los directores también de esas zonas y muchos niños son humildes, no tienen ese abrigo como para sostener un frío, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Entonces el contagio es más fácil y es mejor, ¿verdad? Para nosotros adelantar un poco las vacaciones, ¿verdad? Y después evaluar, luego de 15 días, ¿verdad? Cómo está el tiempo, el clima, si ha mejorado en términos hospitalarios, si hay menos consultas. Y a partir de ahí hacer un segundo análisis, que es importante decirlo, porque si adelantamos las vacaciones, que es nuestro pedido, a los 15 días no se ve un panorama alentador, entonces tenemos 2 caminos desde mi punto de vista. Que prorroguemos una semana más, una tercera semana, o que demos clases virtuales en esa ya tercera semana, con los estudiantes para no perder más días de clase. Director, más o menos son las alternativas. Un ratito, director. Ahora mismo estamos en comunicación con Julio Borba, ministro de Salud. Hola, ministro, buenas noches. Nos preguntamos, ¿ya hay condiciones de decir que se van a adelantar las vacaciones de invierno? Muy buenas noches a todo el equipo, un gusto saludarlo a ustedes y a la teleaudiencia. No, todavía no, estamos evaluando con el equipo técnico y mañana vamos a reunirnos con las autoridades del Ministerio de Educación y Culto y la Sociedad Paraguaya de Pediatría, a fin de unificar criterios y ver un poquito la situación actual. La realidad es que los servicios están un poquito bastante golpeados por la cantidad de casos de influenza, de virus incisional respiratorio que hay actualmente.
pero también creemos que en el mes de julio aproximadamente podría haber eventualmente una mayor cantidad de casos. Así que vamos a estar evaluando mañana y probablemente después vamos a dar algún tipo de anuncio con respecto a eso. Ministro, con relación a eso, justamente el planteamiento es de manera inmediata que se dé este adelantamiento, porque estamos a un mes de lo que sería justamente eso que tiene que ver con las vacaciones de invierno. En caso, por ejemplo, de que se vaya complicando la situación, las vacaciones podrían inclusive durar más de un mes. Y es una opción, pero no quisiera adelantar nada todavía, pues como le dije, porque vamos a esperar los criterios técnicos de las personas responsables del área encargada y de acuerdo a eso vamos a tomar las determinaciones en conjunto con las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura. Ministro, decía usted que mañana se va a resolver, evidentemente tienen que consensuar con las diferentes partes, pero usted a título personal, ¿qué piensa? ¿Está de acuerdo con la posibilidad de que se adelanten las vacaciones considerando el contexto sanitario actual? Es una opción válida, vuelvo a repetir, hoy los servicios, nosotros de la semana 14 epidemiológica, estamos hablando del mes de marzo, habíamos anunciado que íbamos a tener una fuerte repercusión de virus respiratorios en el año, ¿verdad? Tuvimos 2 años prácticamente sin mayores casos ni de influenza ni de virus inicial respiratorio. Hoy la parte pediátrica es la que está sufriendo fuertemente los golpes de esta situación actualmente. Los servicios están un poco golpeados, como les dije. Estamos tratando de dar respuesta, pero es una opción válida. Pero no quisiera adelantar todavía una opinión particular ni personal, considerando que voy a esperar primero los criterios técnicos para poder dar una opinión al respecto. Ministro, también llama poderosamente la atención esto que también los propios ciudadanos nos están informando de diferentes puntos del país, la saturación de hospitales en el área pediátrico, como usted justamente lo mencionaba, ministro, teniendo en cuenta ya los antecedentes en torno al COVID-19, que se prepararon los equipamientos necesarios, incluso camas de terapia intensiva. Ahora, por ejemplo, hay falta de camas de terapia intensiva del área pediátrico. ¿No hay manera, por ejemplo, de adaptar las cámaras de terapia intensiva de adultos para convertirlos en camas para niños o eso es imposible, doctor? No se puede. Son cosas totalmente diferentes, son especialidades diferentes, son respiradores diferentes, camas diferentes, si vamos al caso, ¿verdad? No es una cuestión de adaptar nomás una cosa. O sea, una cosa es ser terapista adulto, otra cosa es terapia infantil y o neonatal, ¿verdad? Que también hoy en día es oro cuí, hablando mal y pronto, conseguir terapia neonatal. Igualmente hemos ampliado en varios lugares las terapias, como el Hospital Pediátrico Costañudo, el Hospital Nacional. Estamos también viendo para ampliar actualmente en el INERAN, reconvertir un poquito, pero para eso vamos a necesitar más terapistas infantiles, ¿verdad? Entonces estamos también nosotros haciendo nuestra parte a fin de dar respuesta a la población. ¿Qué hora la reunión, ministro, mañana? En el transcurso de la mañana. Bueno, estaremos atentísimos a ustedes. Gracias por su tiempo, ¿sí? No, por favor, cuando gusten. Doctor Julio Borba, ministro de Salud, mañana día clave para determinar si es que se lleva o no adelante esta decisión por pedido. Ojo, porque la propia Sociedad Paraguaya de Pediatría hacía el pedido, ¿verdad?, de poder adelantar estas vacaciones. Miguel Marecos sigue ahí con nosotros. Bueno, Miguel, ahí nos confirmaba el ministro y te pedimos disculpas, ¿verdad?, por la interrupción, pero es que queríamos confirmar también ese dato. ¿Verdad? Mañana entonces la reunión, día clave para definir esto que ustedes están solicitando desde SINADI. Y te queremos seguir escuchando un poco sobre esas condiciones en las que los chicos están dando clases y lo que se pase. Miguel, ¿hace cuánto tiempo lo que se viene diciendo el tema de las escuelas que no tienen techo, que se caen? ¿Por qué lo que nadie nunca hace nada? Hay aulas incluso, algo ya demasiado extremo. ¿Hasta cuándo, director? Primero, una corrección al ministro Borda para que no vuelva a cometer ese error. No es Ministerio de Educación y Cultura, es Ministerio de Educación y Ciencias. Ese es el nombre oficial hace mucho tiempo. Antes era Ministerio de Educación y Culto, después fue Ministerio de Educación y Cultura. Hoy se llama Ministerio de Educación y Ciencias. Yo no me percaté. Es importante decirlo. Yo tampoco no me Es importante decirlo porque a veces nos equivocamos. Cualquiera se equivoca. Lo otro resulta ser que, como siempre suelo decir a los colegas, nosotros tenemos un gran problema que se llama planificación de educación como política de Estado. Y no es solamente este gobierno de Maristo, el gobierno anterior y el anterior. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos ministros y viceministros y directores generales
se cambiaron en un periodo de gobierno de 5 años. Mínimo 3 ministros en cada periodo de 5 años. Mínimo 3 viceministros o 9 y directores generales, ni qué decir. Entonces, esa planificación de educación como política de Estado que se debe realizar, que es el proyecto de todo gobernante, no se cumple a cabalidad. Viene un ministro nuevo, cambia muchas cosas, empieza de nuevo, le trae a su gente. Entonces no hay una planificación seria ni una ejecución sobre esto, ni siquiera una articulación, porque esa articulación nosotros lo tenemos que tener con los municipios, las gobernaciones y el MEC como ente rector. Hay algunos problemas, digamos, de conducción, de liderazgo, de habilidad gerencial, que es lo que está faltando, ¿verdad? Para que sea esto algo sostenido. Recién lo dije, en la época de la pandemia, lastimosamente, no hubo un mínimo concepto de previsibilidad, que quiere decir adelantarte a lo que puede pasar en el futuro. Y esa era la vuelta a clases. Entonces ese fue el problema. Bueno, ese es un mal endémico que tenemos. Saludos ahí al chico. Su nieto es director, el que aparece de repente ahí detrás suyo. Sí, yo soy papá abuelo porque falleció mi yerno y estos son mis hijos. Mis hijos, pero ya como abuelo, pero son mis hijos. Bueno, mucha fuerza. Si no es fácil criar a los chicos. ¿Cómo se llama él? Isaías. ¿Cuántos añitos tiene Isaías? ¿3? Hola, Isaías. 4. 4 añitos. Sí, alumno del Colegio Santa Clara. Muy buen alumno. Y es aparte el futuro sucesor de Roque Santa Cruz. Mira, el futuro delantero, Bueno, hay que mirarlo un poquito, Director, con respecto a lo que decías, el tema de la planificación, ese es un mal endémico que tenemos, ¿verdad? Desde antaño, desde siempre, y que hasta el momento está más vigente que nunca y más en estos tiempos, ¿verdad? Con respecto a mí me quedó un ruido con respecto al tema del recorte presupuestario que tuvieron durante la pandemia, y por lo cual ustedes no pueden reparar de repente algunas cuestiones en las escuelas, en los colegios, en las instituciones educativas. ¿Eso está en vía de solución? ¿Se solicitó, se pidió, se golpeó la mesa? ¿Qué pasó con eso, director? Importante hablar en términos numéricos para que graficar un poco la situación real y que papá y mamá saquen su conclusión. 42.000 millones de guaraníes de recorte en concepto de la gratuidad, año 2020, 2021, 2022. 105.000 millones de recorte presupuestario en términos de infraestructura del presupuesto del MEC. Y esos son indicadores importantes. Entonces, ahora con el ministro Nicolás Zárate, a Dios gracias, y con la viceministra Alcira Sosa, sí hay un diálogo técnico. Lastimosamente tiene un año, pero estamos trabajando coordinadamente ahora para poder acortar un poco la brecha. No es fácil. Y bueno, también recordando nada más algo que ocurría en el 2011, 2012, era que se había adelantado justamente por el tema de el frío que se daba en aquella ocasión. Y es más, en esa ocasión se había extendido las vacaciones por más de un mes, si mal no recuerdo. No sé si usted recuerda esa época, 2011, 2012, en el que se vino una ola de frío polar que se extendió por más de un mes, y más de un mes los niños estuvieron sin clase. ¿Esto podría entonces repetirse? ¿No podría darse, por ejemplo, por parte de ustedes también una recomendación de hacer clases virtuales en vez de unas vacaciones en sí? Así es. Recuerdo esa época. Incluso recuerdo otros indicadores, ¿verdad?, que fueron muy nefastos para nosotros. Recordarán ustedes más o menos en esa época el H1N1. Sí. Que fue algo terrible, ¿verdad? 2012, no estábamos preparados. Se decía una cifra de fallecidos. Nosotros teníamos otra cifra muy superior. Era para no levantar la alarma. Y eso lo voy a decir con mucha propiedad porque compañeros míos de la Universidad Nacional estaban de administradores en varios hospitales grandes y ellos me llamaban y me decían, ¿verdad?, que se ponía una cifra, que la cifra real era tal cosa, etcétera. O sea, son cuestiones que queremos olvidar. Sí. Pero hoy tenemos la gran posibilidad de lo que se llama la previsibilidad en términos de salud de los niños y adolescentes. No podemos arriesgar. Yo prefiero que se prolongue una semana más las clases y vayan hasta la primera semana de diciembre, pero no arriesgar la salud de los niños. Estalamboria es un membuyareco, andoreco y ao, anatecotenilla ja interior, pero si no hace Paraguayupe.
Villa Ule, San Gerardo, Villa Colorada, Cateura. Cuando uno va a mirar, le ve a esos niños con abrigos que no son aptos para ir a la escuela. Es un problema social. A propósito, director, vos que recorres, ¿verdad?, diferentes puntos, y acá recién estábamos hablando de que, por ejemplo, una directora nos contaba que ellos revisan el tapabocas de sus alumnos y que hay chicos que en las últimas semanas hasta llenan de mocos el tapabocas, ¿verdad?, porque igual están engripados, igual se les envía a las clases. En ese sentido, haciendo un poco un diagnóstico de cómo estamos hoy, ¿qué estás viendo vos, director? ¿Hay efectivamente todo? ¿Hay muchos niños que no están asistiendo? ¿El plantel docente también afectado? No, eso es real. Y también el tema de que si vos no le controlás, parece simpático, pero te duele. Los chicos se cambian de tapaboca. Increíble. Por eso hay un intercambian control muy entre ellos. estricto. Tipo una dictadura más o menos se instala en las escuelas y colegios, ¿verdad? Más ahora con el tema de estas enfermedades, ¿verdad? Porque vos sabés lo que es que los niños se cambian el tapaboca porque les gusta el otro color, ¿verdad? No, tuvimos miles de casos. Los directores estamos tratando de hacer maravillas. Pero bueno, forma parte de verdad de nuestro sistema de alta gerencia. Tenemos el otro problema, que no tenemos lastimosamente psicólogos, evaluadores, orientadores, profesores guías. Ese es otro gran recorte. Y con todo eso estamos batallando para darle a papá y a mamá una tranquilidad de la educación de sus hijos. Pero cuidamos mucho la salud. Bueno, así como están las cosas, entonces, Miguel, vos decís que ya podemos ir dando por hecho, ir preparándonos más ya para que se confirme esto de que se adelantan las vacaciones. El señor ministro de Salud dijo una gran verdad. Seguramente ellos van a pedir indicadores reales, fijos. El ministro de Educación va a aportar lo suyo. Y ojalá que esta semana se dé esto para tranquilidad de papá y mamá, porque ellos tienen que planificar también muchas cosas. Adelantar las vacaciones no es tan simple, porque papá y mamá tienen programado muchas actividades. Entonces, con tiempo, si se avisa, ¿verdad?, esto se puede minimizar en términos de riesgo. Ojalá que sea para bien. El ministro Borba habló de el tema de los indicadores técnicos, ¿verdad? Pero qué mejor indicador que escucharle, por ejemplo, al director que está en el frente de batalla, como se dice, está en el día a día y es testigo fiel de todo lo que pasa, ¿verdad? Entonces, me parece que está cantado el tema, ¿verdad? Sí o sí, la tendencia al menos es esa, ¿verdad? Sí. Es que la realidad ya... Claro. Y nos va a dar tiempo. Es importante decirle a ustedes también que si se avisa con tiempo, nos va a dar tiempo a nosotros los directores con los docentes para hacer una muy buena planificación en términos, digamos, si se necesita recuperación de clases o ir a una probable tercera semana de vacaciones con clases virtuales. Todo eso nos va a dar, ¿verdad?, si mañana o esta semana se define este tema, y a partir de ahí nosotros empezamos rápidamente a planificar con nuestros docentes y con nuestros padres de familia. El planteamiento de ustedes es que se haga, o sea, que se adelanten las vacaciones de manera inmediata o para semanas posteriores, Miguel. Y en 2 semanas como máximo. ¿Cómo? No entiendo. En 2 semanas más sería la segunda quincena de lo que corresponde al mes de junio. Que ya se hagan las vacaciones. Sí, porque estamos a un mes todavía lo que corresponde justamente al mes... que suele ser en julio, suele ser las vacaciones. Las primeras 2 semanas de julio, o sea, intermedio. Acá hay gente que está en contra y se enoja luego. Miguel dice, no sé por qué adelantar, y luego empiezan y hace más frío. Es una macanada. Esta gente de las instituciones públicas no quiere trabajar, dice. Bueno, son comentarios. Quedan correr los docentes cuando se adelanta así. No. Nosotros somos nobles, no queremos... Ahora no sé si esa persona que habló ahí tiene algún pariente que falleció de COVID o algún pariente que tiene una enfermedad en este momento, y tiene que preguntarle a la mamá y al papá cuánto le cuesta un medicamento, ¿verdad? Especialmente si son niños. Es todo un tema, ¿verdad? Entonces respetamos la opinión, estamos en democracia, pero nosotros tengan la seguridad y la firmeza de que vamos a hacer lo que le conviene a la mayoría, y desde nuestro punto de vista, y creo que ustedes mismos también están coincidiendo, es, ¿verdad?, es ver la probabilidad de adelantar, dar seguridad y después volver, ya con un clima un poco más calmado. Y acá, por ejemplo, hablan desde Capiatá, dice Colegio Constitución de Capiatá, hay ventanas rotas, los niños desabrigados, y hay padres irresponsables que igual le envían. Me parece bien que se adelante las vacaciones. O sea, hay efectivamente diferentes posturas, ¿verdad? Diferentes puntos de vista. Así que, Miguel Mareco, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, presidente del Sindicato Nacional de Directores. Sí, que tengas buenas noches.